Tiene la palabra el senador Sanz. Gracias. Yo voy a volver sobre este tema, porque no sé el senador Linares si se siente satisfecho, pero yo no, con el planteo que le hizo, porque creo que no contestó la pregunta más contundente, que era por qué son secretos los contratos que obligan a la Argentina por más de 5.000 millones de dólares al año. Pero antes de eso quiero volver sobre algo que el senador Linares lo dijo y que pareciera que pasa por acá y hablamos de otras cosas y no. Este fin de semana se desató uno de los escándalos más graves de sospecha de irregularidades de los últimos años. Y cuando hablo de los últimos años, no sé si hablo de 10, 15, 20 o 30. Un exministro de los 90, perteneciente al partido de gobierno, que asesora al ministro de Planificación, o lo asesoraba, que además asesoraba a empresas que vendían, que proveían de gas natural desde el año 2008, cuando se empezó a importar gas. En un reportaje en un medio ha dicho, entre otras cosas, que a los barcos hoy los trae YPF, paga en ARSA, pero contrata YPF. Ese contrato se ha hecho en inglés, con cláusulas secretas, con claves blindadas, nadie conoce el pliego, ni el precio, ni nada, no se sabe, e irónicamente le dice al periodista, si lo encontrás, me avisás. Y además hace una serie de consideraciones respecto a la falta de transparencia que habría en todas estas operaciones secretas, que, insisto, cada uno de esos barcos son 50 millones de pesos, el total de lo que le pertenece al Estado, la importación del Estado son 5.000 millones de dólares. 50 millones de dólares son 5.000 millones de dólares. Pero lo más grave del tema es que inmediatamente que aparece este reportaje, que ya de por sí tenía una gravedad inusitada porque estaba acusando de cosas irregulares a ENARSA y YPF, viene el comunicado de YPF. Es tremendo. YPF no va a permitir que los beneficiarios del sistema anterior pongan en duda las reglas vigentes y el actual procedimiento de compra, con la única finalidad de volver a instaurar un sistema que le rindió sus réditos personales en perjuicio del país. Y después el artículo habla del entrecruzamiento de acusaciones y demás. Es imperdible esto, imperdible. Y a nadie se le mueve un pelo, en la Argentina a nadie se le mueve un pelo. 50 millones de dólares cada barco, 85.000 dólares el derecho en el puerto, 15.000 dólares por día cada día de demora, contratos secretos, claves blindadas, acusaciones entre una persona que asesoraba al mismo tiempo desde el 2008 al ministro de Planificación, que estaba a un lado del mostrador, y a las empresas que le vendían gas del otro lado del mostrador. Entonces ahora, desde que YPF se estatizó y que obviamente toma el control de esto, las autoridades de YPF dicen, nosotros rechazamos las acusaciones y vamos a seguir con esto porque esto es transparente, pero todo lo que se hacía antes es horrible y acá nadie dice absolutamente nada. Nadie. Recién le preguntan el senador Linares, jefe de gabinete, ¿por qué todas estas contrataciones son secretas? ¿Por qué esto antes lo hacía ENARSA y estaba obligado ENARSA a rendir cuenta ante la Auditoría General de la Nación? ¿Por qué desde que YPF es de mayoría estatal, ahora lo hace YPF, pero ENARSA pagándole una comisión? Y usted dice, contestando a la mitad de lo que le preguntaron, dice, porque YPF tiene toda la logística. Y si también la tenía antes, cuando no era estatal. Porque si la respuesta es que ahora es estatal, se le paga una comisión. ¿Por qué no se le pagaba antes la comisión a YPF? La misma comisión que le paga ahora ENARSA.
porque es la misma logística, la misma estructura y el mismo nivel de negociación y la misma integración vertical y horizontal la tenía antes que la tiene ahora. Es decir, que si Enarsa no puede seguir comprando directamente porque YPF es mejor, bueno, no sé, habría que, alguien tiene que explicar por qué antes no, ahora sí. Mire, esto es un escándalo, un escándalo, un escándalo. El ministro Devido tendría que explicar, y el ministro Devido no está sentado acá porque usted está sentado y usted lo representa. Usted representa al gabinete de ministros. Entonces lo que le pido que me explique en nombre del gobierno qué ha querido decir YPF, empresa estatal, en un comunicado público, que ha dicho que todo lo que se hacía antes era para obtener réditos personales de alguna gente en perjuicio del país. Que me lo explique. Que me lo explique. A ver, en nombre del ministro Devido, explíquemelo. A ver si YPF se fue de boca, si acá una cosa rara. Pero además, quiero que me expliquen por qué no se conocen las empresas que están invitadas a concursar. Por ejemplo, podría haber entre esas empresas británicas con las cuales Argentina tiene diferendo por la explotación del petróleo en Malvinas. Puede haber empresas en donde hay alguna investigación vinculada a autodenuncia de pago de coimas o no lo sabemos, porque no podemos saber. La pregunta de Linares, que tampoco fue respondida, ¿por qué se compraron cargamentos de GNL para 2 años, 2014 y 2015, sin considerar las eventuales fluctuaciones que tendría el precio del GNL y la demanda de gas natural, con lo que se ha pagado de costo de $15.000 diarios de multa por buque y por día que se demoró en descargar? ¿Por qué, si se considera en los contratos la eventual caída de los precios internacionales de este commodity, por ejemplo, en el último año la caída del precio internacional del GNL cayó alrededor del 25%. Ahora, lo gracioso es que cuando uno ve las cuentas totales, no cayeron el 25%. Y para colmo uno no puede saber por qué razón no hay esa disminución, porque como no conoce los contratos. Lo de la comisión, me gustaría que me expliquen por qué se le paga una comisión a YPF, entre Enarsa e YPF, por qué está esto de la comisión y por qué antes no se pagaba, por qué antes lo hacía Enarsa directamente. La verdad que acá hay un montón de dudas y, insisto, en esto no le pueden echar la culpa a ninguna conspiración opositora. Acá están todos hasta acá. Todo el sectores del oficialismo, que están afuera y asesoran, adentro. Acá no hay ningún opositor, no hay ningún opositor. Acá Dromi, Devido, Galucho y demás no tienen nada que ver con la oposición. Lo que sí, este escándalo, jefe de gabinete, me gustaría que me diga a qué se debe, o por lo menos cuál es la visión que tiene el gobierno respecto a esto. Tiene la palabra el jefe de gabinete. Bueno, en primer lugar, lo que usted plantea es poner en tela de juicio una operatoria y describir bajo el título de escándalo un proceso de contratación por parte de una empresa de derecho privado como es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en donde la mayoría del capital accionario pertenece al Estado. Primera definición. Segunda definición, usted tiene para un plan de adquisición de un insumo estratégico como la provisión de gas, una estimación desde el punto de vista de la demanda. Y usted solamente hizo referencia a un solo factor, que es el precio, pero usted sabe que el precio final a pagar o el monto final a pagar por la adquisición del gas es el equivalente a la adquisición, o sea, por cantidad, por precio. El precio puede variar, pero la cantidad puede mantenerse constante o incrementar y en consecuencia puede ser el monto equivalente o más o menos. Por lo tanto, es importante advertir es que la mera disminución del precio del gas no necesariamente implica disminución de la cantidad demandada y en consecuencia esto no puede influir en el monto total de adquisición. Tercer cuestión. Lo que me parece que es importante es cuál es el costo de no tener un suministro de gas en tiempo y en forma para abastecer la demanda, tanto de la industria como del consumo. Usted tiene que tener un resguardo desde el punto de vista de evolución que puede ser mayor o menor. Alguien puede hacer una planificación minuciosa y rigurosa desde el punto de vista de la temperatura promedio por día, por semana, por mes, por año.
La verdad que eso es absolutamente imposible de ver. Por eso nos parece que es muy importante establecer que una empresa como Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ¿por qué percibe una comisión? Y obviamente percibe una comisión porque destina recursos humanos, recursos de logística para garantizar la importación de un bien esencial como es el gas, para el suministro al desarrollo industrial, productivo y también para insumos, bienes intermedios en actividad productiva y también para el consumo. Por lo tanto, tiene derecho, como empresa privada que es, a percibir una comisión. Y a su vez también, Yacimientos Petrolíferos Fiscales tiene derecho a establecer los mecanismos de contratación en un sistema transparente a través de cláusulas de confidencialidad en materia de logística. De manera que nos parece a nosotros que es absolutamente clave en la operatoria que puede hacer en el mercado de adquisición de gas. Ahora, respecto a lo que dice una parte en un reportaje u otra, o la interpretación periodística, o lo que opinan cada una de las partes, eso es una cuestión que no me incumbe opinar a mí como jefe de Gabinete de Ministros. En todo caso, tienen que responder las partes que efectivamente han participado de la exposición pública en la materia. Lo único que le transmito como jefe de Gabinete de Ministros es que la República Argentina debe garantizar la provisión de gas para el funcionamiento del sistema productivo y del consumo. Y en consecuencia tiene en Yacimientos Petrolíferos Fiscales una empresa con capital accionar mayoritario que tiene la capacidad para la adquisición de gas para abastecer el funcionamiento del sistema económico y productivo del país. Eso es lo que le puedo responder y eso es lo que se hace para garantizar en función de la demanda proyectada a un precio determinado a los efectos de satisfacer la demanda interna. Y eso es lo que se hace. Tiene la palabra el senador Sanz. Jefe de gabinete, nos conocemos hace tantos años que la verdad que le hemos hecho preguntas concretas. No se pueden seguir excusando con que YPF es una empresa del derecho privado y que por lo tanto para algunas cosas puede hacer todo lo que el derecho privado le permite de secretitud y para otras cosas el gobierno la utiliza como un emblema de todo. En este caso, la cantidad que trae o que tenga que traer o si se equivocó en la cantidad, no es la parte esencial. La parte esencial es que nosotros podamos saber, porque la plata sale del presupuesto, antes la gastaba en Arsa y podíamos saber porque había cierta información, no sé si transparencia o cierta información. Nosotros queremos saber ahora, ¿a quiénes le compran? ¿A quiénes le compran? Dromi, que era el que estaba involucrado antes, no sabemos, la verdad, a esta altura no sabemos si es porque está con despecho, porque ya no es más parte de la cosa, no sé, pero Dromi acusa de cosas terribles, acusa de poca transparencia, secretitud, clave, de que hay cosas raras, pero públicamente. Y luego, YPF responde diciendo que no, que las cosas raras estaban antes. Entonces, y usted me contesta solamente con esto. A ver, yo no le pido más, la verdad, no pido más, que hable otro colega, pero sinceramente, se merece el gobierno explicar de otra manera esto. Se merece, el ministro de Planificación debería explicar públicamente esto y no quedarse solamente con lo que ha dicho Dromi o Galucho. Porque la verdad hay cosas gravísimas que involucran a 5.000 millones de dólares. Y le digo la verdad, no quedamos en absoluto satisfechos con toda la explicación porque no nos ha contestado el fondo de la cosa, que es cómo se puede salir de ese esquema secreto y qué es lo que pasó en el 2008, que es lo que YPF denuncia como violatorio de los intereses públicos. Bueno, como usted sabe, senador, por el mecanismo del artículo 101 también recibo sus observaciones y tomo en consideración las mismas para trasladar a las esferas de gobierno. A todos los que usted me ha mencionado para que podamos informar. Bien, gracias al jefe de gabinete. Le ruego que no se apure, así no hacemos diálogo entre senadores y jefe de gabinete. Esta presencia no está dibujada, por favor. Tiene la palabra la senadora Montero. Usted mucho menos, senadora. Ese verde se nota en todos lados. Le recomiendo que lo use entonces. Voy a quedar lindísimo yo, con estos bigotes y ese verde, y unos tacos altos de aguja. Tiene la palabra la senadora Montero. ¿Tengo micrófono? Sí.
Bueno, yo voy a realzar su labor ahora, señor presidente, como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. No puedo dejar de aprovechar la presencia del jefe de gabinete aquí. Ayer uno de sus asesores, es decir, quien vino a representar a la jefatura de gabinete, Fabricio Volati, creo que era, sí, si no me confundo el nombre. La verdad es que vino y explicó la importancia del proceso presupuestario con el que coincidimos, la labor que tiene que hacer jefatura de gabinete y sobre todo la responsabilidad que asume al enviarnos, al ser el responsable de enviar el presupuesto al Congreso de la Nación. Todo muy de acuerdo, es más, nos dejó un presente, o sea, un libro. Entiendo que es parte de la estrategia de comunicación de la jefatura de gabinete, que es ha ejecutado el 90% de su presupuesto, así que sabemos dónde está. No lo he podido leer todavía. Pero yo, o sea, la verdad le voy a hacer una pregunta muy concreta. Primero le quiero pedir, ya que gracias a la gentileza del presidente de la Comisión de Presupuesto, el senador Aníbal Fernández, hoy permitió que viniera el doctor Leandro Despuig, más además la suma de todos nuestros asesores que analizaron el presupuesto e hicieron una serie de contrastaciones a lo que había venido a explicarnos el equipo económico y el viceministro de Economía. Y encontramos muchísimas inconsistencias en la presentación que hizo ayer el viceministro, por lo tanto tratamos de mostrarlas hoy. Las inconsistencias son severas, como vienen siendo severas las inconsistencias de los presupuestos anteriores. O sea, no quiero entrar en lujo de detalle, simplemente le recomiendo que lea todas las presentaciones que nosotros hicimos hoy, porque hay argumentos sólidos para ver esas inconsistencias. Lamentablemente, este año nos volvemos a encontrar con un presupuesto con inconsistencias, severas inconsistencias, en las que tampoco quiero entrar en discusión. Tenemos problemas en los supuestos macroeconómicos, ya sabe que siempre le discutimos, crecimiento, inflación y tipo de cambio, fundamentalmente, en las que no encontramos ayer ningún tipo de respuesta. Fundamentalmente le dije al viceministro de Economía que me explicara cuál era el plan inflacionario para llevar la inflación al 15,6% del 22 que él ya tiene consignado en el presupuesto 2014. Bueno, no, sofismas, dio cosas. En definitiva, terminó explicándola por la recesión. Estuvo muy vaga su respuesta, pero no pretendo tampoco que usted ahora me diga el plan antiinflacionario. Pero me preocupa otra cuestión, que es también la tensión cambiaria que se produce en este momento. Entonces, mi primera pregunta es si hay alguna posibilidad de rever este presupuesto, con todos los aportes que hemos hecho hoy, con todas las inconsistencias que hemos marcado, si hay alguna posibilidad. O sea, la verdad que tenemos ganas de hacer aportes, tenemos ganas de rever. Mire, el resultado catastrófico en materia presupuestaria, y hablo como catastrófico en materia de planificación presupuestaria, ustedes con esto validan su plan de gobierno. O sea, por eso es tan importante. Yo les decía ayer, se leen la última línea del presupuesto. Para el 2014 calcularon un superávit de 800 millones y está reconocido en el envío de este presupuesto para el 2014 166.000 millones de déficit. Bueno, ni qué hablar del problema energético, la respuesta que nos dieron a la situación energética. Nos dijeron que había que lograr de nuevo el autoabastecimiento que perdieron ustedes y que para eso necesitaban las inversiones y que entonces se suponía que Vaca Muerta nos iba a dar la respuesta. Bueno, creo que entiende poco el viceministro de Economía de la cuestión petrolera, inversiones, respuesta en el tiempo y cómo es el retorno de esa inversión. Pero más allá de eso,
tengo la obligación de preguntarle si va a haber alguna posibilidad de rever este presupuesto, de reverlo. Las inconsistencias ya están marcadas, no voy a entrar en más detalle. Mi segunda pregunta tiene que ver con esto que se plantea en términos de la tensión cambiaria, que también está puesto allí. Un dólar, el año pasado no se dio la previsión presupuestaria, hubo un error reconocido en este presupuesto entre el cálculo, entre el envío del presupuesto y lo que ahora reconocen del 30%, que en realidad es mayor, pero bueno, el error fue del 30%, y ahora acabamos de reconocer que vamos a tener problemas con las exportaciones. No sé, no solo el pensamiento mágico puede prever de que vamos a aumentar la oferta de visas por vía de las exportaciones. Yo ayer marqué que de 17 complejos exportadores, 11 están cayendo. Yo después le hago llevar el informe que nosotros tenemos. Usted se refirió recién al sector vitivinícola. El sector vitivinícola es uno de los que peores está. Mire, la vitivinicultura, muy importante en el Nuevo Cuyo, es el complejo que más trimestres negativos contabiliza. Las exportaciones caen durante 7 trimestres consecutivos. 7 trimestres consecutivos. Es muy grave la situación del sector vitivinícola. Usted hizo referencia a las cuestiones, no quiero entrar tampoco en esto, pero la verdad que por vía de las exportaciones va a ser, no sé, ustedes, las dos respuestas que ha dado Vanoli, ayer el viceministro y demás, es vamos a apretar a los exportadores, la soja cayendo, no sé por dónde van a venir esas divisas de las exportaciones, tienen una deuda con importadores que no sabemos, bueno, usted nos acaba de decir que ese número, no sé, hay una deuda con las importaciones y la verdad es que si seguimos restringiendo las importaciones, esto se va a poner peor, se va a poner mucho peor. Y ahora nos ha venido a dar como una respuesta, digamos, a un poco, bueno, la necesidad de seguir con los controles fuertes, nos ha venido a proponer ahora, ¿no? De la cuestión financiera para que no haya más evasión, ¿cierto? Para que no haya más salida de dólares. Entonces, hay una tensión evidentemente cambiaria, real, con un banco central que está lleno de papeles. Tiene, sí, 28.000 millones, pero hay una pérdida constante y creciente de dólares. No sabemos bien cómo va a terminar, pero la tensión sobre el sistema cambiario en relación a la oferta y demanda de dólares es importante. Ayer también el viceministro de Economía nos dijo de la necesidad del financiamiento externo y también nos rescató la virtud, que usted también lo ha mencionado, de la relación de la deuda PBI, del ratio deuda-PBI. Entonces, mi segunda pregunta. La primera era si vamos a rever la política presupuestaria y vamos a tener margen para hacer esa discusión, sino cómo se sostienen esos supuestos. Y la segunda pregunta es, ¿qué va a pasar con la reestructuración de deuda, con la renegociación de deuda? ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos tenedores aceptaron el cambio de domicilio de la ley que sancionaron? Sancionaron, digo, porque la verdad es que nosotros la rechazamos. O sea, ¿ganaron el tiempo suficiente? Después de enero va a haber una respuesta. Tenemos toda la deuda colgada, como una guillotina en la cabeza. O sea, el problema de reestructuración de deuda fue exitoso, sí, hasta el 2010. Después empezamos con la pelea con los buitres. En vez de solucionar el problema, que eran 400 millones, ahora no sabemos en cuánto va a terminar. Y encima tenemos el 7% que no entró, más todo el resto de la deuda sin saber dónde va a cobrar, cómo va a cobrar, alguno aceptó, no aceptó. Y una apreciación con respecto a nosotros del sistema financiero internacional que nos castiga terriblemente con la tasa. Y todas las provincias pidiendo endeudarse y no consiguen.
financiamiento. Entonces, la situación financiera es grave, la situación de la tensión cambiaria es grave. ¿Cómo van a solucionar el problema de la vuelta de Argentina al sistema financiero si no solucionan el problema de deuda? ¿Qué van a hacer después de enero con los buitres? ¿Van a hacer algo? ¿No van a hacer nada? ¿Cómo se va a solucionar el problema de deuda? Hasta ahora no es, o sea, lo que era un logro ha pasado a ser, hasta ahora, una incógnita en la resolución, con final abierto y muy dramático. Entonces necesitamos esa respuesta. Yo quiero llevarle a la provincia de Mendoza, que pidió endeudamiento de 1.800 millones, alguna respuesta, porque no se las da el Gobierno Nacional tampoco. Gracias, senadora. Tiene la palabra el jefe de gabinete. Bueno, en primer lugar quería transmitirle lo siguiente. Con respecto al tema de la primera pregunta, ¿hay posibilidad de modificación en el presupuesto? No, porque esas son las proyecciones macroeconómicas, las proyecciones macrofiscales y nosotros consideramos que son las proyecciones razonables para el próximo periodo 2015. Pero también quiero transmitirle, senadora, con absoluta objetividad, el presupuesto nacional es la ley de leyes, por lo tanto es la fijación de metas físicas y o financieras sobre la base de un plan de gobierno. Todas las proyecciones de la economía internacional y de todos los países han sufrido modificaciones. Puedo hacer ejemplos muy concretos. Segundo y tercer trimestre respecto a la evolución de la industria alemana, menos 1,8% de caída. Efecto de Abenomics en Japón, caída de 6,8 a 7,4% en el último trimestre. Cuando uno observa la evolución desde el punto de vista de deuda-producto, Luxemburgo, Japón, Portugal, España, veo España con una caída del 5,1% del volumen total de exportaciones. O sea, estamos ante un mundo complejo en donde las proyecciones son extremadamente dinámicas en virtud de variaciones que en algunas circunstancias uno no podría objetivamente creer. Caso típico en el caso de Brasil ha tenido 16 estimaciones respecto a la tasa de crecimiento económico por distintos indicadores en los últimos 9 meses. O Estados Unidos ha tenido un incremento sustantivo, una fuerte caída en el primer trimestre producto de la ola polar y una fuerte recuperación en el segundo trimestre. O sea, tenemos un escenario extremadamente dinámico para las proyecciones macroeconómicas de carácter internacional. La incidencia de la demanda externa genera enfoque sistémico respecto al precio de los bienes que nosotros exportamos y obviamente también a la capacidad de exportación. Pero la primera pregunta le respondo, no. La segunda cuestión con respecto al tema financiero. Permítame, jefe de gabinete, hacer un comentario. Sí. Antes que usted llegara, la Comisión de Presupuestos ya sacó dictamen de presupuesto. Correcto. Con respecto al tema Sí. La segunda cuestión que me gustaría informar es que en el caso concreto de las variaciones en materia de provincias, porque esto también me parece que es interesante que pueda informar, digamos, para el conocimiento total de todos los miembros de este cuerpo. Nosotros en el acumulado al trimestre 2014, al tercer trimestre de 2014-2013, hemos tenido un incremento del 36,7%, o sea, 36,07% en materia de coparticipación federal y recursos totales equivalente al 35,61%. O sea, esta es la recaudación de coparticipación federal y otros recursos de transferencias nacionales para todas las provincias argentinas. O sea, esa es la evolución positiva. En el caso del Fondo Federal Solidario, 48,64% en el acumulado. Por lo tanto, la primera cuestión es que la evolución del total de recursos transferidos desde Nación a provincias alcanzará prácticamente una meta equivalente a casi 300.000 millones de pesos de transferencias netas a todas las provincias argentinas. Y, desde el punto de vista del porcentaje, tiene un impacto muy significativo. Si uno evalúa el comportamiento 2014-2013, tiene en materia de coparticipación federal 36,24%, octubre, los días de octubre de este año 2014 respecto a de octubre del 2013,
y 42,61% si suma coparticipación federal más otros recursos de jurisdicción nacional. Y respecto al esquema de financiamiento, la cuestión que me parece importante remarcar es la siguiente. Las provincias... Señor jefe de gabinete, la senadora Negri de Alonce le solicita una interrupción. Sí. No alcancé, hablo un poquito lejos del micrófono. Sí, perdón. No alcancé a escuchar las últimas dos cifras. El aumento de coparticipación De octubre, Sí. le transmito, octubre de 2014. con respecto a octubre del 2013. está Exacto, haciendo, los ¿cierto? días acumulados. Estoy hablando de los días acumulados al 21 de octubre. 42,61% es recursos totales. Esto implica coparticipación federal más otros recursos de jurisdicción nacional transferidos. ¿Discrecionales? ¿Discrecionales Sí, los sí, otros automático. recursos? Automático. No, los otros recursos son los discrecionales. Sí, pero que son automáticos a las provincias, no discrecionales, automáticos a las provincias. En este sentido, lo que me parece, señora senadora, para responder a su pregunta es, las provincias argentinas pueden establecer un mecanismo de financiamiento en el mercado de capitales locales, financiamiento en pesos, y lo pueden tomar perfectamente. Y también pueden tomar financiamiento en moneda extranjera. En el caso de provincias argentinas, nosotros estamos haciendo una evaluación para, de aquí a la primera quincena del mes de noviembre, a los efectos de evaluar los distintos programas de endeudamiento que tienen algunas de las provincias argentinas para establecer los mecanismos de autorización. Sí, ¿va a seguir el jefe de gabinete contestando? No, estas las dos preguntas que me planteó, y en el caso concreto, porque son dos preguntas, una con respecto al presupuesto, dictamen y aprobación, o sea, no hay modificación. Segundo, respecto al tema de financiamiento, el esquema de financiamiento es de deuda y las perspectivas para el año 2015. Nosotros tenemos esta herramienta que es el tema de deuda de pago soberano. Como usted sabe, cuando uno toma el 100% del total de vencimientos en deuda reestructurada 2005-2010, tiene el 50% es con jurisdicción nacional que está autorizado el sistema de pago, el 20% con jurisdicción Nueva York, el 30% restante con jurisdicción europea. Como usted sabe, estamos en un litigio de carácter judicial. En el caso concreto del Citibank, como agente de pago respecto a la jurisdicción nacional, hasta ahora hemos tenido la aprobación en las dos instancias para el pago regular de los vencimientos. Y en el caso concreto de las otras instancias, con acciones de carácter judicial en vías de tratamiento y resolución por parte del juez Griesa, que a su vez no ha tomado ninguna decisión respecto a los depósitos que se han realizado al agente fiduciario. Por lo tanto, lo que nosotros estamos es en un litigio de carácter judicial en donde la República Argentina paga, efectúa los depósitos correspondientes, cumple la ley de pago soberano y entendemos claramente que el juez debe resolver los temas atinentes a la transferencia directa a los tenedores. Pero Argentina, y lo ha reconocido los miembros del Club de París, han sacado un comunicado reconociendo que efectivamente la República Argentina cumple regularmente los pagos, por lo tanto no está en default. ¿Dónde pueden cobrar? Donde dispone la ley de pago soberano. Lo puede hacer a través de Nación Fideicomiso, lo puede hacer a través de la... Bueno, el procedimiento tiene, desde el vencimiento del 30 de septiembre, está en proceso de tratamiento en el ámbito de la Secretaría de Finanzas Públicas. Cuando exista aceptación, se hará. Y en muchos casos, usted sabe cómo funcionan estos mecanismos. Usted tiene distintas series de bonos. Puede esperar hasta tanto el proceso de reestructuración transcurre a partir del año 2015, en virtud de las restricciones legales existentes en la actualidad, o puede continuar el litigio. Nosotros entendemos que esta situación de carácter judicial no es incumbencia o culpa del Estado argentino, que ha manifestado capacidad de pago y que ha planteado su vocación de pago, sino que es un problema de una acción de carácter unilateral de un juez de Nueva York. Nada más. Y eso es una cuestión que la litigiosidad del tema tiene que ver con una resolución incorrecta de un juez. Entonces, estamos brindando todas las condiciones necesarias para que el tenedor pueda cobrar. Si el tenedor voluntariamente prefiere esperar, entonces se hará el pago cuando el litigio se resuelva. Tiene la palabra la senadora Montero.
una cuestión de quién tiene culpa, es una cuestión de soluciones. Estamos en default y la situación es complicada y lo acaba de ratificar. Mire, nosotros, discúlpeme, nosotros no estamos en default. Argentina cumple regularmente la capacidad de pago. Default es cuando un no Estado... le hemos pagado a los buitres, No. el 7% que no entró no sabemos Bueno, qué va a pero usted- hacer, no. y el resto, Bueno, el usted tiene una 93% restante, le cambiamos Usted- el cambio de domicilio de pago y no hay un solo tenedor de escúcheme, deuda que haya aceptado. Usted está a favor O de... sea, ¿usted cree que ese problema está resuelto para la Argentina? Bueno, usted... O sea, estamos desesperados por dólares. ¿Cómo vamos a hacer? Este es un problema que hay que resolver. Debería tener un plan B el gobierno para resolver este problema. Es gravísimo este Bueno, problema. está bien, ya lo dijo. El principal éxito que ustedes tenían lo han puesto en juego por el 0,43% de la reestructuración de la deuda. O sea, siempre tienen que elegir un gobierno por el mal menor. No han elegido por el mal menor y ahora no tienen la respuesta tampoco. Bueno, mire, O sea, no terminamos voy a acá para, establecer... Está bien, senador. para respetar el reglamento. Lo único que le digo es lo siguiente. La posición de la República Argentina ha sido clara y enfática. La posición que usted sostiene es equivalente a lo que afirman los fondos buitres. No Pero empecemos, mire, no, con la pero pelea respetuosamente, mística. no, O no, sea, pero respetuosamente, se el lo digo senador Fernández me está pidiendo que, por favor, yo estoy tratando de ser Respetuosamente, razonable. No me no. conteste cualquier No, cosa, pero es que no me conteste cualquier cosa, porque usted le Respetuosamente pone el toque místico a los buitres, ¿vio? Entonces, llevar la discusión a un plano racional ya no tiene más sentido. Entonces voy a usar un poco lo que me dijo ayer el viceministro de Economía. Mire, cuando me responde de esa manera agresiva quiere decir que perdió la batalla. Bueno, dejémoslo así. Senador Fernández, mire, iba a hacer alguna apreciación más con respecto a la distribución de fondos con las provincias, pero no voy a hacer más nada, dejémoslo ahí, porque si no, Gracias, vamos senadora. a terminar muy mal con el... No estando en nada de acuerdo con su análisis de la deuda, tiene la palabra la senadora Darda. Venga a quedarme. Tengo incontinencia. Sí, tengo varias preguntas. Voy a tratar de ser lo más clara posible. Hace unos días se sancionó, señor jefe de gabinete, la ley de bomberos voluntarios que establece un incremento presupuestario absolutamente necesario para el funcionamiento de todas las asociaciones de bomberos de todo el país. Tengo entendido que esa ley, a pesar de haber obtenido la media sanción del Senado, aún no ha sido promulgada y esa es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Y esa es la razón por la cual no está incluido en el presupuesto 2015. Quisiera saber si esto es así, porque si es así, realmente estamos hablando de una situación de extrema gravedad, sobre todo porque son fondos que son absolutamente necesarios. Por otro lado, quiero saber si... Pregunta, presidente, si puedo, para aclarar. ¿Se trata de promulgación o reglamentación? No, la promulgación. Promulgación. Sí. Porque la promulgación puede ser expresa o tácita. Expresa con decreto del Poder Ejecutivo, tácita por el mero transcurso del tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto hace que se aprobó la última sesión? Sí. Está en tiempo todavía para las dos cosas, para hacerla de todas maneras, es sumamente necesario para poder incluirla en el tratamiento la semana que viene, por lo menos en la media sanción que vamos a dar desde el Senado de la Nación a la ley de presupuesto. Por otro lado, quería saber si, tal como nos informan desde distintas asociaciones de bomberos voluntarios, si existe material en la aduana que esté trabado de alguna manera o obstaculizado allí y que pueda ser dispuesto para los distintos cuarteles de bomberos voluntarios del país. Hablo de vehículos o de material necesario, sobre todo en lo que hace a insumos y equipamientos.
Por otro lado, respecto a obras públicas, nosotros hemos solicitado definiciones sobre el avance de dos obras de gasoductos troncales en nuestra provincia, uno en el balneario Playas Doradas, Sierra Grande, Río Negro, y el otro en el puerto de San Antonio Este. No tengo respuesta en la presentación que usted nos hizo llegar al despacho. Por otro lado, respecto a la distribución de ATN, nosotros hemos accedido al informe que hizo la Auditoría General de la Nación y allí se ha podido observar una discriminación absoluta respecto de la distribución de estos fondos o aportes discrecionales respecto a lo que sí se ha adjudicado a otras provincias. Específicamente el informe compara la provincia de Santa Cruz, que en el periodo 2012 recibió aproximadamente 3.094 pesos por habitantes, mientras que Río Negro solamente 612, Chubut 394 pesos, aún más bajo que la provincia de Río Negro. Esto habla que desde el año 2003, donde las transferencias con destino a las gobernaciones en forma discrecional eran de un 34%, se ha duplicado ese porcentaje en el año 2012. Queremos saber la razón por la cual existe esa diferencia de tratamiento entre provincia y provincia y más provincias de la misma región patagónica. Lo digo como senadora de la provincia de Río Negro, que tengo el deber de defender los intereses de mi provincia. Otro tema que me preocupa es las redes ferroviarias que no están incluidas en el presupuesto y queremos saber cuál es la razón, sobre todo la red ferroviaria de Plaza Constitución Zapala, el llamado ex Estrella del Valle y también aquella red que cubría Buenos Aires-Bariloche, solamente está en funcionamiento el tramo Viedma-Bariloche, pero nosotros estamos peleando porque el tramo se complete, sobre todo hay un tramo Bahía Blanca-Viedma, Patagones-Viedma, que podría ponerse en funcionamiento para poder completar la red Buenos Aires-Bariloche. También nos parece de suma inequidad e injusticia el hecho de que no se dispongan subsidios para las empresas estatales que tienen a cargo los ferrocarriles en las provincias. Lo manifestábamos ayer en la reunión de la Comisión de Presupuesto, el caso de la empresa Tren Patagónico, que es una empresa estatal de la provincia de Río Negro y que tuvo la valentía de mantener los ramales ferroviarios, sobre todo el ramal de la región sur, que cumple una función social imprescindible para los habitantes de esa zona y que hoy por hoy aún no cuenta con subsidios que sí cuentan, por supuesto, operadoras privadas en el resto del país. Respecto a la ley de tierras, es otra de las preguntas que ya le formulamos en alguna oportunidad. Usted sabe que se sancionó en este Congreso la ley 26.737, que estipula un límite del 15% para habilitarse la venta de tierras a extranjeros. De acuerdo con el informe que usted nos ha hecho llegar, aproximadamente 15.881.000 hectáreas hoy estarían en manos de extranjeros, que representan un 5,93% de las tierras del territorio nacional. Esto quiere decir que todavía quedaría aproximadamente un 9% de las tierras argentinas que estarían habilitadas para ser extranjerizadas. Esto, por supuesto, que va a contramano del espíritu de los legisladores que quisieron poner fin o límites a este proceso que viene ya desde muchos años, que es este proceso de extranjerización y de concentración de tierras en manos de grupos de inversión extranjeros.
Nosotros estamos proponiendo inclusive un proyecto para bajar ese piso del 15% al 6%, porque nos parece que no está contemplado en esta ley las tierras que están en manos de testaferros, de grupos de inversión extranjeros, y lamentablemente en nuestra provincia de Río Negro tenemos claros ejemplos de ello. Inclusive un inciso de la ley que establece la necesidad de llevar adelante un inventario de cursos de agua que no pueden estar dentro de tierras extranjerizadas ni ser ribereños de tierras en propiedad de extranjeros. Ese inventario jamás se realizó y estamos hablando de una ley que fue sancionada en el año 2011. Por lo tanto, si también tenemos en cuenta la reforma del Código Civil, donde lamentablemente hemos perdido espacio público, sobre todo en el llamado Camino de Sirga, por lo menos 20 metros que correspondían al espacio público en las riberas de los ríos, de los lagos, de los canales, hoy pertenece al dominio privado, de acuerdo a la modificación del Código Civil. Nos parece sumamente perjudicial para los derechos ciudadanos es que este inventario no esté realizado, o por lo menos no se le ponga a las provincias plazo para que lleven adelante el mismo inventario y de esta manera se puedan seguir extranjerizando tierras ribereñas con lagos o ríos, y bueno, nos preocupa específicamente porque estamos hablando de la Patagonia. Y por último, otra pregunta que le vengo haciendo desde que he asumido como senadora, respecto de la situación de este aeropuerto privado, aeropuerto que está habilitado por el gobierno que usted representa, que fue habilitado cuando la ministra Nilda Garré era titular del Ministerio de Defensa, tengo entendido. Este aeropuerto hoy está funcionando, no hay radares que controlen el movimiento aéreo, es un aeropuerto que está en plena área de frontera, cuando nuestra legislación establece que justamente el espíritu de nuestra legislación es proteger las áreas de frontera. Estamos hablando de un aeropuerto situado a menos de 1000 metros del mar, casi el más de dimensiones similares al Aeropuerto Internacional de San Carlos de Bariloche, en manos de un magnate inglés, cuando se supone que este gobierno tiene todo un discurso o un relato relacionado con la defensa de la soberanía y sobre todo en las áreas de frontera. Estamos hablando de un aeropuerto que está a menos de 2 horas de vuelo de las Islas Malvinas, en manos de un magnate inglés. Yo tengo una foto que se las voy a hacer llegar de este aeropuerto para que de alguna manera usted me dé una respuesta. Es un aeropuerto, allí se ve la playa, está a 30 kilómetros al sur de la localidad de Sierra Grande, en pleno paralelo 42, que es una zona geográficamente estratégica. Tengo otra foto aquí. Este es el aeropuerto, en manos de ingleses, sin control por parte del Estado y en área de frontera. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el jefe de gabinete. Sí, senadora, respecto al tema del servicio ferroviario, usted sabe que hay un decreto que oportunamente se firmó en el año 1992, que era el decreto 1168. Este establecía un sistema de supresión de servicios a excepción de Plaza Constitución, Mar del Plata y Miramar, digamos, y a partir de el decreto 1261 del año 2004 se establece una derogación del anterior y se establece un plan de reordenamiento ferroviario. Allí se pudieron trabajar, digamos, sobre la base de la creación, y esto lo hemos tratado en este Senado, oportunamente cuando era senador, de esta ley de reordenamiento ferroviario con la creación de la sociedad operadora, que era SOFSE, y también ADIF como administradora de infraestructura. A los efectos de establecer también, en el marco del decreto 874 del año 2012, que implica la reestructuración ministerial, pasar la Secretaría de Transporte al ámbito del Ministerio de Interior, que se denomina luego Ministerio de Interior y Transporte. En este sentido, debe ejecutar la autoridad de aplicación en el marco de la Ley 25.561 y el decreto 2075 del año 2002.
Y ahí es donde uno puede hacer una evaluación de muchos servicios, desde de Tucumán, Tafí Viejo, Buenos Aires, Río Negro, porque hay varias preguntas que nosotros hemos podido responder respecto a lo que se está trabajando en esta materia. Hay algunos servicios del sistema ferroviario que efectivamente están siendo no solamente analizados, sino en proceso de ejecución con múltiples inversiones, tanto en el sistema de transporte ferroviario de cargas como también de pasajeros. En ese contexto hay 1.200 coches que se incorporan a través de programas de financiamiento con financiamiento de la República Popular China, y esto tiende a mejorar Belgrano Norte, Sur, Urquiza, Sarmiento, en fin, digamos, todo el sistema de transporte ferroviario conjuntamente con la dotación de la reparación de vías, pasos a niveles, señalizaciones, que permitan mejorar el sistema. En el caso de Río Negro tiene un sistema de interconexión del tren patagónico Viedma-Bariloche, y a partir de ahí se ha hecho una evaluación respecto al tema de Buenos Aires-Bariloche como una primera experiencia desde el punto de vista de la evolución del sistema ferroviario. O sea, el plan tiende a generar los procesos de inversión correspondientes para garantizar la recuperación del sistema ferroviario, tanto en el tema de transporte de cargas como el transporte de pasajeros. Ahora, el plan tiene un plazo de ejecución y se verá en el tiempo una mayor precisión desde el punto de vista de la ejecución de todas las inversiones necesarias para garantizar toda la prestación de servicios. Respecto al tema de aporte del Tesoro Nacional, la verdad... Sí. Senadora Darda, un Sí, segundito. usted está hablando del decreto del año 2003 del expresidente Néstor Kirchner. Bien. Del año 2003... De 2002 entiendo el 2004. Perdón, 2004, que es el que deroga aquel decreto Sí, sí. de Carlos Menem. Bien, pero desde el año 2004 a la fecha, para la región patagónica no hubo ni un solo proyecto ferroviario dispuesto en ejecución. Nos parece sumamente, digamos, discriminatorio en ese sentido también, porque todas las obras que hoy están incluidas en el presupuesto se refieren al centro del país y no a la Patagonia. A eso me refiero. Pero avanza, o sea, hay todo un programa de inversión que tiene que hacerse tanto en transporte de cargas como de pasajeros. Obviamente es una demanda muy significativa, porque usted sabe que Argentina, cuando el 9 de julio del año 1947, el general Juan Domingo Perón nacionaliza el sistema ferroviario, existía más o menos 47.000 kilómetros. Y en el año 1854 se habían iniciado en 1852 con solamente 10 kilómetros. Entonces el sistema ferroviario tuvo una expansión y después prácticamente había una subutilización de carácter estructural del sistema en sí. Por eso tomamos la demanda, pero lo que quiero transmitir es que hay una multiplicidad de esfuerzos que se hacen para mejorar tanto el sistema de transporte de cargas como de pasajeros. Respecto al tema de aporte del Tesoro Nacional, el presidente de esta asamblea puede dar nota como ministro de Interior. La verdad es que prácticamente no se asignan recursos en materia de aporte del Tesoro Nacional, salvo casos de carácter excepcional y debidamente establecido. Y en el caso de obras, tanto Playa Dorada como San Antonio Este, nosotros tenemos información incompleta respecto a esto. Me comprometo a trabajar alguna previsión desde el punto de vista del financiamiento de la obra. Respecto a la ley de bomberos voluntarios, identifico rápidamente la misma para establecer los mecanismos de promulgación. De manera que con esto daría la satisfacción de su demanda respecto a la reglamentación, a lo que es la promulgación para la vigencia plena, y a su vez también respecto a los materiales de aduana. En definitiva, es a requerimiento de la asociación correspondiente y atento a la existencia o no de esos bienes, es perfectamente posible hacer uso del mismo. De manera que podemos trabajar con la asociación a los efectos de establecer los mecanismos de utilización de aquellos bienes que son susceptibles de hacerlo. Y respecto al tema de la ley de tierras, lo que corresponde al Poder Ejecutivo es regular que efectivamente se aplique la ley. Cualquier modificación de la ley obviamente requiere el consenso del Congreso.